correcciones de la figura humana. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que, por supuesto, lo repetiremos una y mil veces, pero cada cuerpo es distinto y a la hora de trabajar en moda hacemos generalizaciones. Esto conste lo primero en acta. Pero sí que hacemos una serie de grupos muy genéricos para poder trabajar con ellos. Igual que se trabaja el tema de las tallas para poder hacer esas producciones en serie, para poder trabajar desde el punto de vista del estilismo, agrupamos todos los millones de cuerpos diferentes que puede haber en una serie de categorías genéricas o básicas, en base a las cuales podemos pues establecer una serie de pautas que nos ayuden a elegir el tipo de prendas, de complementos, de colores, de estampados, etcétera, que nos ayuden a corregir o a compensar ciertas formas, volúmenes y realzar lo mejor que pueda tener cada una de esas tipologías. Como tanto desde el punto de vista del diseño, tanto como diseñadores, diseñadoras, como estilistas, debemos conocer estas tipologías corporales para intentar sacar el máximo partido de cada figura. Esto como idea general, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de resaltar, por supuestísimo, el hecho de que no, aunque vayamos a decir, pues hay una tipología corporal que es la más ideal. Bueno, para empezar, los cánones, sabéis que van cambiando con las épocas, que ahora tenemos un canon, en otra época hemos tenido otro, pero que eso no quita para que cada persona pueda tener un cuerpo maravilloso y que no porque existan estas correcciones ópticas que se pueden hacer, quiere decir que todo el mundo tenga que hacerlo. No porque una persona tenga una tipología X y sería más adecuado desde el punto de vista de la asesoría del estilismo que llevase un tipo de prendas, no se vaya a poder poner esas otras. Si esa persona quiere llevarlas, por supuesto, y sabéis que me gusta mucho transmitir la idea de que la moda tiene que servir para que la gente pueda expresarse, tiene que ser libre, tiene que poder servir para que la gente se divierta. O sea que todo eso no debemos olvidarlo, pero sí que es verdad que a la hora de trabajar como estilistas esta serie de pautas debemos conocerlas para el caso de, bueno, pues las personas que sí que quieran hacer uso pues de estas premisas que tenemos. Las tipologías corporales se determinan a partir de las medidas que se van tomando del cuerpo, de una serie de medidas de forma muy genérica. Las que más se van a tener en cuenta son ancho de hombros, el ancho diámetro de la cadera y la cintura, el tamaño también de la cintura. Esas serían como las tres medidas más clave que se utilizan para determinar las tipologías corporales. Y en base a este tipo de mediciones, hemos dicho que tenemos tantos millones de cuerpos como millones de seres humanos estamos en este planeta, pero por facilitar ese trabajo hacemos unos grupos generales. Van a ser 5, tanto para hombres como para mujeres. 5 tipologías en general, que son las mismas para ambos géneros, pero bueno, pues cada uno con sus particularidades, pero son las mismas. Y en el tema de las tipologías corporales, en lo que se basa es en la armonía. Insisto que todo esto hay que cogerlo un poquito con pinzas por toda la explicación que he visto al principio, pero sí que está demostrado que lo que percibimos a través de los ojos como bello es aquello que resulta armónico. Por esa misma razón, lo que hace el estudio de las tipologías corporales es esta serie de mediciones para determinar a qué grupo se pertenece y de esa forma poder corregir lo que se denominan inestetismos, que son esa palabra que veis ahí, como aquellas partes que no se considerarían estéticas porque contradicen lo que se considera el ideal de belleza. Repito lo que ya he dicho, el ideal de belleza tampoco ha sido el mismo en todos los momentos de la historia. O sea que toda esta cuestión de perspectiva también hay que tenerla en cuenta. Las tipologías corporales femeninas,
hemos dicho que tanto masculinas como femeninas son 5, son estas que estamos viendo aquí. Tenemos la silueta reloj de arena o en 8, pero normalmente se llama reloj de arena, que se considera la tipología ideal y la que se intentará conseguir en todas las demás, mediante esas correcciones ópticas. Luego tendríamos la silueta rectangular, la silueta triangular o de pera, las estoy diciendo en el mismo orden que tenéis los dibujos, la silueta de triángulo invertido o triangular invertida y la silueta redondeada u ovalada. Podéis encontrar este tipo de tipologías, valga la redundancia, como veis, con más de un nombre. Aquí os he dado alguna alternativa, triangular o pera, redondeada u ovalada, y es posible que en algún otro, que consultéis alguna otra fuente de información, le diesen otro nombre que pudiera ser parecido, pero que no fuera exactamente igual. En cualquier caso, ahora iremos desglosando en qué consiste en cada una de ellas, pero para que ya vayáis habituándoos o haciéndoos idea de en qué consiste cada una, podéis ver ahí de forma esquemática cómo se suele traducir esas tipologías en, bueno, pues en símbolos, ¿no? O pictogramas, no sé muy bien cómo lo definiríamos, que de forma muy sintética definen esas formas que genera cada una de esas tipologías. Lo mismo, estos dibujos, pues a lo mejor los podéis encontrar de formas que no sean exactamente iguales, pero nos ayudan muy bien a identificar de una forma muy fácil y muy rápida en qué consiste cada tipología. Ahora, como insisto, que hablaremos en detalle, pero yo ya me imagino ese triángulo invertido, que sería la cuarta, y ya estoy viendo, conforme a esas 3 medidas que os he dicho, pues que tendríamos unos hombros muy anchos y una cadera muy estrecha. Repito, que he dicho antes, que las 3 medidas fundamentales que se tienen en cuenta a la hora de hablar de tipologías corporales son los hombros, la cintura y las caderas. Son como 3 alturas, como si dijéramos. Y por contra, fijaos, en la silueta reloj de arena tenemos que se estrechan la cintura y que hombros y cadera tendrían el mismo tamaño. Como os decía, por ir habituando la vista y entender cada vez mejor qué tipo de forma tenemos en cada cuerpo cuando tengamos que hacer estudio de un cliente o una clienta, aparte de esos pictogramas que acabamos de ver de forma más esquemática, os he ido poniendo ya algunas fotos de personas que nos pueden resultar bastante conocidas para que vayamos entendiendo qué tipología sería cada una. Porque luego, bueno, pues muchas veces me ponéis o nos ponéis algunas sorpresas en algún ejercicio, pues tipología reloj de arena, y vemos la foto y no es eso una tipología reloj de arena. O también para que, si bien es cierto que un estudio completo tiene que partir de primero hacer esas mediciones, sí que debéis entrenar el ojo para que de forma automática, sin tener que medir nada, yo ya pudiese ver esta foto de Giselle Bündchen y decir, pues claramente tiene una tipología rectangular, no necesito hacer ninguna medición para ver esto. O el que la silueta de Kim Kardashian sería una silueta reloj de arena, forzando ya, llegando un poco a la silueta rectangular porque tiene las caderas de forma natural o no natural, pero más pronunciada. Pero lo que os digo, ¿no? En base ya a esos dibujos que veíamos aquí, a lo que representa cada forma, el ir detectando ya en cada persona lo que podría ser y cómo la podríamos encajar. Para tipologías corporales masculinas, lo mismo. Hemos dicho que se llamaban igual, menos la de reloj de arena, que sí que es específica de la mujer por el hecho de que en los hombres la cadera no es una parte del cuerpo que se suele acentuar por cómo es la constitución de unos y otras. Y aquí tienen también otra especial que veremos, pero en general son más o menos prácticamente las mismas. Tendríamos la rectangular, veis nuevamente esos símbolos, la triangular, la de trapecio, que esta sería la específica en masculina, y en este caso es la que se considera ideal. Así como en la femenina veíamos que la tipología corporal ideal es la de reloj de arena, en las tipologías masculinas es la silueta trapecio. Luego tendríamos también la redondeada, como hemos visto en las tipologías femeninas, que sería la redondeada u ovalada, y la de triángulo invertido. Lo mismo,
Bueno, pues hay aquí una serie de fotografías de personajes bastante conocidos que os pueden ayudar ya a ir identificando cada uno de ellos en cuerpos reales, porque, bueno, pues los dibujos es muy fácil identificarlo porque son dibujos y simplifican mucho. Pero a la hora de ver cuerpos reales, además de las medidas que os decía, debemos entrenar el ojo. ¿Qué ocurre? Que en estilismo, en moda en general, pues no tenemos fórmulas matemáticas exactas como puede existir, yo que sé, en física cuántica. Aquí no 2 más 2 son 4, no siempre es así. Y en muchas ocasiones tenemos que jugar con varias cosas al mismo tiempo. Y vamos a ver una foto de una tipología y quizás no la podemos encajar tan fácilmente. Y una misma persona puede ir cambiando de tipología a lo largo de su vida. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, que hay que ir entrenando el ojo, hay que entender que las tipologías son algo muy genérico y que no los cuerpos tienen esas formas tan definidas para ver claramente esto es reloj de arena y no es triangular. Habrá veces, como decía con Kim Kardashian, que estaremos un poco entre las dos cosas, que no siempre es tan aparente. Pero lo que sí, bueno, pues podemos apreciar, por ejemplo, en esta foto de Henry Cavill, cómo vemos unos hombros pues exageradamente desarrollados, si lo contraponemos con esta foto de David Gandy, por ejemplo, del modelo David Gandy. Vemos que en este caso también tiene una musculatura bastante desarrollada, pero fijaos la proporción cadera-hombros. Es mucho más parecida, aunque no igual, que no es como en la silueta, como en la tipología femenina, porque fijaos que esta es la trapecio, sí que hay un poquito de inclinación. No es como lo que veíamos de que los hombros miden igual que la cadera, no, los hombros tienen más longitud, pero no es esa desproporción que vemos aquí. Fijaos que entre estas dos se puede ver muy bien esa diferencia entre una tipología y otra. Las correcciones ópticas, como venimos diciendo, lo que van a hacer es tratar de compensar esas formas, esos volúmenes que tienen los cuerpos, armonizar, llegando a ese equilibrio que nos acerque a lo que se consideran las tipologías ideales. Hemos visto que la femenina es la reloj de arena, la masculina la trapecio. Y resaltar mediante esa compensación, resaltar lo que más pueda favorecer de una tipología. Me decís que Trump sí es una silueta redondeada, así es una silueta entre redondeada y triangular. Entonces, por eso os decía que no es tan sencillo el detectar una silueta u otra. ¿Por qué os digo que Trump, ya nos adelantamos un poco en la explicación, por qué os digo que Trump tiene la silueta triangular? Porque en la silueta triangular vemos que esta parte de aquí, fijaos en la cadera y en los hombros de Russell Crowe. Está prácticamente a un mismo nivel. Sin embargo, si os fijáis en la silueta de Donald Trump intentando sintetizar esa forma, vemos que tiene más volumen en esta parte de abajo. Entonces, sería una silueta triangular, pero además tiene también el vientre muy abultado. Vuelvo a insistir, esto no es ciencias puras, no vais a encontrar unas fórmulas exactas que os digan, pues esta foto de Donald Trump yo sé exacto qué es esto, esto y esto. Porque va a depender un poco de cada momento de la vida, cómo puede ir cambiando el cuerpo, si, por ejemplo, yo qué sé, si David Gandy pues ya dejase de estar así de musculoso y ganase peso, estaríamos hablando de otra tipología. Russell Crowe, cuando hizo la película de Gladiator, no tenía esta tipología, o sea que es algo que también puede variar, independientemente, por supuesto, de que la estructura ósea que tenemos cada persona es algo que eso no varía con el tiempo. Si una mujer, pongo el ejemplo de mujer porque es más fácil verlo, tiene lo que es la estructura ósea con unas caderas más anchas, por mucho que gane o pierda peso, eso no va a cambiar. O sea que ya hay una base que se va a mantener, pero sí que luego las fluctuaciones de peso o el ejercicio físico pueden modificar esta apariencia y pueden cambiar en cierta medida la tipología corporal que se tenga. Esas correcciones ópticas se van a hacer a través de las prendas y los complementos, pero también van a utilizar los estampados. Ahora veremos concretamente, por ejemplo, el tema de las líneas,
las siluetas en cuanto a qué formas van a tener las prendas que escojamos, los colores, los estampados que acabamos de decir. Concretamente, las líneas es un elemento bastante recurrente y para que luego hablaremos, insisto, de cosas más concretas, pero sí que aquí quería puntualizar el tema de las líneas. Las líneas, si se utilizan de forma vertical, lo que nos van a hacer es aportar longitud y van a hacer que la tipología se perciba como más esbelta. ¿Qué quiere decir esto? Que se vea más estilizada, más larga. En definitiva, va a parecer que están estrechando la figura. Si esa línea, en lugar de ser vertical, la tenemos horizontal, me causa el efecto contrario. En lugar de estilizar, lo que va a hacer es ensanchar ópticamente. Evidentemente, todas estas correcciones son ópticas, no cambia el cuerpo, es simplemente cómo lo percibimos a través de los ojos. Van a ensanchar y ampliar la figura y van a hacer también que se perciba ese cuerpo como más corto, van a reducir ópticamente la altura de esa persona. Las líneas, si son curvas, van a dar volumen y si son diagonales van a generar dinamismo, movimiento. La línea diagonal, es aquella que va inclinada, siempre es una línea que se utiliza para generar mucho movimiento, ya no solo aquí que lo estamos viendo en prendas o en estilismo, sino para cualquier cosa, para cualquier composición, para una composición artística, en un cuadro, por ejemplo, o cuando estamos componiendo, pongo ejemplos de cosas muy diversas, en un escaparate, quien hace visual merchandising y trabaja montando una diagonal, en un trabajo a la hora de maquetarlo y hacemos una diagonal. Es un elemento que siempre genera mucho movimiento. Pero hay que tener cuidado a la hora de utilizarlo en estilismo porque en función de cómo estén esas líneas diagonales, se va a percibir que son ascendentes o descendentes. Si son ascendentes, es decir, que suben, van a estar en relación con las líneas verticales, nos van a aportar altura, va a parecer que eso es más estilizado. Por contra, si esa línea se está percibiendo como descendente, nos va a provocar lo contrario, va a reducir ópticamente esa altura y nos estará ensanchando nuevamente. Vamos a ver las correcciones ópticas femeninas para cada una de las tipologías. La de reloj de arena, ya venimos diciendo que es la que se considera ideal y, bueno, ideal, insisto, hoy en día. Es la que se considera más armónica y, por tanto, más bella. Como os he comentado, la belleza se asimila a armonía, aquello que nuestra vista, nuestro cerebro percibe como más equilibrado. Es la que va a servir de referencia para el resto de tipologías corporales y es, bueno, pues digamos que la que se considera la tipología perfecta porque le favorecen todo tipo de prendas. No necesita hacer ninguna corrección, pero sí que, y esto es importante, hay que tener cuidado porque la silueta reloj de arena en lo que se caracteriza es que tiene la cintura marcada, bastante marcada, y hombros y cadera también del mismo tamaño. Lo que ocurre con esa tipología, que bueno, pues es como digo, la que se considera ideal, es que puede estar muy cercana a veces a la silueta triangular. Al ser un tipo de cuerpo que marca tanto, que marca tanto cintura y cadera, a nada que pongamos algún tipo de prenda que ensanche ópticamente la cadera, nos puede provocar que algo que tenía la tipología corporal ideal dejemos de hacerla ideal porque la estemos transformando en una tipología triangular. Volvemos al ejemplo de Kim Kardashian. En principio tiene una tipología reloj de arena, pero sí, quizá en los últimos años ya no tanto y era más triangular, pero bueno, pues yo qué sé, Jennifer López, por ejemplo, son cuerpos que tienen las formas muy marcadas y precisamente por eso, si ponemos prendas en la parte inferior del cuerpo que acentúen esta zona, digamos que estamos jugando un poco en el límite y se nos estaría yendo a la silueta triangular. Por lo tanto, es una tipología que nos permite casi todo, pero con cuidado de esa zona inferior
que no puede hacer que maximicemos estas formas tan marcadas y que estemos propiciando que parezca que es una silueta triangular sin serlo realmente. La silueta rectangular. Lo que tiene esta silueta es que no tiene la cintura marcada. Prácticamente la cadera y la cintura son de la misma medida y muy en la línea también de los hombros. Lo vamos a tener, como veíamos esa foto de Giselle Bündchen, por ejemplo, que teníamos al principio. Esta foto de aquí, ¿veis? Que no se marca nada la cintura. Fijaos la diferencia que tenemos entre esta de aquí o la que vemos en Kim Kardashian. Pues no tiene nada que ver cómo se nos está marcando. O en la silueta de Rihanna, que también se marca mucho la cintura, etcétera. Lo que queremos conseguir en este tipo de cuerpo es crear ópticamente una figura ficticia, algo que no existe. Vamos a generar unos contornos, unos volúmenes que no están en el cuerpo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aumentando el volumen de hombros y cadera, es decir, la parte de arriba y la de abajo, para que al contrarrestar eso parezca que la cintura es mucho más estrecha y estemos generando esa silueta de reloj de arena que en principio no tenemos. Si yo tengo este rectángulo y añado volumen por aquí arriba y añado volumen por abajo, se me queda todavía la cintura en su sitio y lo demás se me agranda. Y de esa forma estoy consiguiendo compensar esos volúmenes. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues tenemos diversos trucos, métodos, formas de hacerlo. Podemos utilizar, por ejemplo, para generar ese volumen en los hombros, el uso de mangas con mucho volumen, mangas farol, mangas globo, mangas que tengan volantes en esta parte de aquí, mangas que sean tipo jamón, es decir, todo lo que me aumente el volumen en esta zona de aquí. También, por ejemplo, el poner unas sombreras muy grandes que me pudiesen aumentar también esta zona. Cualquier cosa que se os ocurra que me esté generando aquí volumen. Cualquier aplicación, yo qué sé, lazos, pompones, cualquier cosa que se os ocurra que implica que estemos añadiendo volumen en la parte superior, así como el uso, por ejemplo, del escote halter. Escote halter es aquel que va al cuello, digamos, y se inclina hasta llegar a la sisa. En lugar de ser recto, como la típica camisa o camiseta sin mangas, es inclinado. Me hace como una especie de triángulo. Este tipo de escote lo que me hace es que me destaca mucho los hombros, hace parecerlos más grandes y de ahí que sea un buen uso para esta tipología. En el caso de los pantalones, se recomienda que sean pantalones de tiro medio o tiro bajo. En lugar de el que estaría más descartado sería el tiro alto. Pantalón de tiro medio o bajo. El cinturón se recomienda llevarlo a la cadera en lugar de a la cintura, que podríamos pensar, bueno, pues si no tiene casi la cintura marcada, será mejor ponerlo en la cintura. Pues no, porque al tener esa cintura ya de por sí recta, lo estaríamos acentuando más. Entonces, es mejor ponerlo el cinturón más bajo, ponerlo a la cadera, porque me va a aumentar, me va a dar la sensación de que esa cadera es más ancha. Al poner algo ahí, ya me amplía ópticamente esta zona. ¿Qué vamos a evitar? Faldas rectas, pantalones de tiro alto, prendas que no tengan forma y por lo tanto no me ayuden a hacer esa compensación. Si yo pongo un vestido recto sin ninguna forma que no me está marcando la cintura ni me está marcando los hombros, estoy simplemente pues, potenciando prácticamente esa forma rectangular, no estoy cambiando nada de lo que ya tiene esa tipología. En el caso de las faldas rectas, pues lo mismo, si no estamos añadiendo ningún tipo de volumen, estaríamos en el mismo caso. Para la silueta triangular, lo que queremos hacer es compensar ese volumen de más que tenemos en la cadera. ¿Cómo? Ganando volumen en los hombros, que lo acabamos de comentar también en el anterior, pasa que en el anterior también queríamos potenciar la cadera, en este caso no. En este caso, como nos dice, como bien vemos en el dibujo, tenemos más volumen en la cadera y para acercarnos a esa tipología de reloj de arena, lo que nos faltaría es conseguir más volumen en los hombros, porque sí que es una tipología
que tiene la cintura marcada. ¿Qué vamos a hacer? Pues algunas de las cosas que ya hemos comentado en el anterior, mangas que tengan volumen, todo lo que hemos comentado, farol, globo, volantes, cualquier tipo de capas, lazos, todo lo que hemos dicho, el escote halter, prendas superiores que sean armadas, que ya lo hemos comentado, es decir, que tengan una estructura de hombreras, que tengan un relleno, no, por ejemplo, imaginaos una trench, pero o una gabardina que tuviese las sombreras marcadas. Hay muchas trench que, esto lo veo en muchos trabajos, que ponéis a lo mejor en una silueta, que luego la veremos, pero una silueta redondeada y le ponéis una trench, la típica trench fluida, que no tiene forma y que tiene mucho movimiento. No sería la adecuada. Tenemos que tener una que marque esta zona de los hombros, que tenga una hombrera. No tiene por qué ser una hombrera tipo Balmain enorme, pero sí que tenga cierta estructura que me ayude a generar ese volumen que en principio no existe. En el caso de los pantalones, aquí no tendremos que hacer ninguna corrección, o sea que lo que tenemos que intentar evitar es acentuar todavía más. Simplemente el uso de pantalones rectos o acampanados. Para las faldas evasé o rectas, evasé son las faldas que, para entendernos, más o menos caen rectas y hacia la zona del bajo se acampanan ligeramente. ¿Y qué tendremos que evitar? Prendas con tiro bajo, pantalones pitillo, faldas tubo, minifalda, porque todo ello nos va a acentuar todavía más el volumen de la cadera, que es lo que queremos evitar. En este tipo de tipología queremos evitar conseguir más volumen en la cadera, que no se nos aumente eso, y en los hombros lo contrario, queremos ampliarlos. En la triangular invertida, que sería el caso contrario de la que acabamos de comentar, lo que queremos es, pues justo lo opuesto, potenciar la cadera para que se quede a la vista, que coincida ese volumen con el de los hombros. Nuevamente es un tipo de tipología que la cintura de por sí está marcada, habrá quien la tenga más marcada y habrá quien la tenga menos marcada. Vuelvo a esa idea inicial de que estos son tipologías, es una reducción. Fijaos, de los millones de personas que hay en el mundo, establecemos 5 categorías. Es evidente que luego va a haber muchos cuerpos que va a ser, bueno, pues no va a ser tan sencillo identificarlo con una tipología u otra. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a evitar los escotes asimétricos y en pico, que lo que nos harían es potenciar los hombros. Vamos a evitar las faldas tubo, porque nos marcarían todavía mucho más ese poco volumen en la cadera. Vamos a utilizar prendas que tengan volumen en esa parte de abajo, en toda esta parte de la cadera, como pues con prendas que puedan tener vuelo, falda que tenga vuelo, faldas que tengan volante, pantalones que puedan tener bolsillos en esta zona. El uso de cinturones, como hemos dicho, me va a ampliar mucho más también todo esto. Por contra, evitaremos aquellas prendas que sean muy ajustadas en la parte de abajo, pantalón pitillo, skinny, que sea de tiro bajo. Todo eso lo vamos a evitar, perdón, que os lo he dicho mal. Vamos a utilizar pantalones que puedan ser ajustados en esta parte de aquí, pero intentando lo que os decía, que no me acentúen esta parte que es tan estrecha. Pues os he comentado el tema de llevar bolsillos, el llevar algún tipo de cinturón, de llevar algo que ópticamente me esté añadiendo volumen a toda esta zona de aquí. Lo que vamos a evitar va a ser pues todo eso que hemos visto que nos interesaba para ganar volumen en hombros. Aquí es lo que no queremos conseguir. El escote halter, el que ya hemos explicado, que es ese escote que es triangular y va al cuello. También el escote palabra de honor, es aquel escote que va recto por aquí y nos deja toda la parte de hombros y toda la clavícula y cuello y brazos nos lo deja al aire. Este tipo de escote no es recomendable en una tipología que ya de por sí tenga los hombros mucho más anchos. Tampoco nos va a interesar en esta ocasión prendas superiores que sean armadas, aquellas que puedan tener todas esas sombreras que hemos dicho,
nos interesaría más ese otro caso que hemos comentado, pues una chaqueta que sea fluida, que no marque los hombros, que me haga mejor la curva. O los pantalones de tiro alto. Estas serían las cuestiones a evitar. Si vais necesitando que vaya que vaya parando para tomar capturas o lo que sea, me vais diciendo o luego retrocedo a lo que sea necesario. La silueta redondeada. Lo que vamos a intentar conseguir es compensar o reducir ópticamente esas redondeces. Como hemos visto en algunas de las fotografías, es la tipología que está relacionada con el sobrepeso. Por eso puede ser que una persona que tenga una tipología redondeada en algún momento, luego si pierde peso, tenga una silueta reloj de arena o tenga una silueta de otro tipo. Lo que vamos a intentar conseguir, como decía, es restar esas o intentar anular esas formas redondas que me genera el cuerpo. ¿Cómo? Pues con lo contrario, con líneas que sean angulosas, verticales, que me generen las formas opuestas. Con prendas que sean rígidas, ya hemos venido diciendo algunas, americanas, que puedan tener cierta estructura, chaquetas moteras, tipo biker, que sean prendas con forma, que tengan esa estructura que me defina la parte de los hombros, porque algo que suele estar asociado muchas veces con la tipología redondeada es que en muchas ocasiones tienen los hombros un poco caídos, en la mujer menos, pero cuando lo veamos en la tipología masculina sí que suele estar bastante relacionado. Entonces suele interesar potenciar un poquito esta parte. Insisto, que no estoy hablando de poner unas sombreras en plan Balmain o en plan Claude Montana de los años 80 o la última colección de Saint Laurent. No es que me esté refiriendo a eso, sino a algo de hombrera. Eso ya sería entrar en tendencia y son prendas mucho más exageradas. No es de lo que estamos hablando ahora. Cuando hablo de hacer una corrección con una prenda armada, estoy refiriendo a una prenda normal que tenga algo de hombrera. Camisas, blusas que no estén demasiado ajustadas al cuerpo, pero tampoco que sean prendas muy grandes, ni una cosa ni la otra. Sería como el término medio, porque con una blusa muy amplia podemos todavía hacer parecer que hay mucho más volumen del que en realidad hay. Y con una prenda muy ajustada estaríamos marcando todos esos volúmenes y no nos estaría ayudando a evitar esas formas redondeadas. Complementos. Vamos a utilizar aquellos que distraigan la atención de donde queremos. Normalmente, ¿qué es de dónde la vamos a querer distraer? Bueno, pues de la zona de lo que sería el vientre, ¿no? El estómago, la tripa, como lo queramos llamar. Esa suele ser la zona más abultada y de donde no queremos atraer la atención. ¿Qué no sería recomendable, por ejemplo? Pues un cinturón que captase toda esa atención ahí. Pensad además que visto de perfil nos estaría justo marcando la zona que es más amplia del cuerpo, entonces ese tipo de cosas no nos interesaría. Suele estar asociado también este tipo de tipología con un pecho que sea más abultado, pues entonces quizá tampoco me interesa un complemento que justo atraiga la atención a esa zona, sino que pues, me puede interesar más unos pendientes, una pulsera, un collar que sea un poco, que sea más corto, que no me caiga justo en el escote, o sea que hay que ir jugando un poco con unas cosas u otras, insisto que no son fórmulas matemáticas y luego hay que ver cada caso concreto, que aquí tenemos las pautas, pero luego hay que ir practicando, adentrándose y que a lo mejor la teoría nos dice una cosa, pero en un caso concreto vemos que nos puede funcionar mejor otra. ¿Qué vamos a evitar? Ya lo hemos comentado, prendas ajustadas, tanto para la parte superior como para la parte inferior, que me marquen en exceso todo ese volumen. Evitaremos también las mangas murciélago, son aquellas mangas que quedan muy amplias, tienen mucho volumen, por lo que ya os he dicho, ni quiero prendas que sean demasiado ajustadas, ni quiero prendas que sean como un saco de patatas, que se suele decir. El escote palabra de honor tampoco será aquí recomendable por un poco también lo que hemos dicho, ¿no? Los hombros suelen estar un poco caídos en este tipo de tipología y me interesa algo que me pueda armar un poquito. Pantalones acampanados tampoco será lo más recomendable o prendas que sean de tiro bajo. En las correcciones en cuanto a las tipologías masculinas, partiendo de la silueta trapecio, será a lo que queramos aspirar
puesto que es la que se considera como ideal. Entonces, igual que hemos visto en la tipología de reloj de arena, el resto de tipologías lo que van a hacer es correcciones para intentar parecer ópticamente que son trapecio sin serlo. En la triangular, el objetivo va a ser, que veíamos aquí, os decía, la foto de Donald Trump, pues a lo mejor nos podía hacer dudar entre una cosa u otra. ¿Qué vamos a querer hacer? Vamos a equilibrar la parte inferior, que es la que más volumen tiene, con la parte superior. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues vamos a hacerlo maximizando la parte de los hombros, como ya estáis viendo, es prácticamente muy parecido a lo que estábamos viendo en la femenina, porque las tipologías pues son análogas, ¿no? En este caso vamos a querer potenciar los hombros porque lo mismo que vemos en la tipología redondeada, que os lo acabo de comentar, los hombros suelen estar un poquito caídos en este tipo de cuerpos, que suele estar relacionado. La triangular o tipo pera, que decíamos también que se llamaba, suele estar asociada, no siempre, insisto, pero muchas veces con los hombros que estén un poco caídos en esta especie de dibujo aquí de formas muy sintéticas, lo podemos ver muy bien, como los hombros no están marcados y caen mucho. Precisamente voy a compensar eso, ¿cómo? Pues con americanas que tengan hombreras, chaquetas que sean estructuradas, decíamos, pues una chaqueta tipo biker, tipo motera, o una trench que tenga un poquito de hombrera. Todo que me genere algo de estructura y de forma, y lo que hagamos es levantar esta zona de aquí para que, bueno, pues me esté dando la sensación de que tengo más hombros, para decirlo así de forma muy simple, y de esa manera compensar esa falta de volumen en la parte de arriba. ¿Qué vamos a hacer también? Vamos a jugar con los colores y para las prendas superiores, lo que serían pues, las camisas, los jerseys, camisetas, utilizaremos aquellas que sean de colores claros porque son los que me aportan volumen. Por contra, los colores oscuros son los que me restan volumen. Esto no hace falta ponerse a estudiar nada de estilismo para que toda la vida lo han sabido. ¿Quién no sabe que el color negro ópticamente adelgaza? Pues eso prácticamente lo sabemos todo el mundo. Entonces, los colores oscuros lo que nos hacen es que a la vista parece que nos están estilizando. Precisamente en este tipo de cuerpo, como la zona de abajo es la que tiene más ancha, es lo que vamos a querer compensar. De ahí que para los pantalones lo que vayamos a utilizar sean colores oscuros y además tejidos que sean lisos, es decir, que no utilicemos estampados, que si voy a utilizar algún estampado es mejor usarlo en la parte superior, en las prendas de arriba. Tipología redondeada. Vamos a intentar reducir esos volúmenes que nuevamente, igual que hemos dicho en la tipología femenina, se focalizan normalmente en la zona del vientre, y vamos a realzar los hombros, que ya os he dicho que suele estar muy relacionado estas dos cosas, el que haya volumen en la tripa y que haya unos hombros que se vean un poco caídos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a utilizar prendas de colores oscuros, ya acabamos de decir, si queremos reducir ópticamente volumen, vamos a llevar colores oscuros. ¿Esto quiere decir que a una tipología redondeada jamás pueda vestir color? Pues no, sería un aburrimiento, evidentemente. Pero bueno, pues jugaré con otras cosas. En algún momento es evidente que esa persona llevará color, faltaría más. Pero eso es lo que os decía un poco, ¿no? Que una cosa es lo que nos dice el estilismo y que yo tengo que asesorar a alguien, le dar esas pautas, pero si luego a esa persona a la que le estoy haciendo ese trabajo pues le gusta el color y no le gusta el oscuro, me tendré que adaptar a eso y en base a esos gustos que tenga intentaré obtener el mejor resultado. ¿Ves? Parta todo el rato esa idea de que no es A, B, C, sino que es mucho más amplio, pero sí tenemos estas pequeñas guías, estas ayudas que nos sirven de punto de partida para saber por dónde tirar nuestro camino. Utilizaremos también, es buena idea el uso de estampados que sean asimétricos, es decir, que no sea todo igual. Líneas verticales, que hemos estudiado al principio, que la línea vertical nos estilizaba el cuerpo, nos hace parecer que es más largo, que por tanto es también más estrecho.
Por contra, evitaremos lo opuesto, no utilizaríamos unas rayas horizontales. Imaginaos un polo de rayas horizontales, pues me estaría todavía ensanchando mucho más esta parte central del cuerpo, que es la que quiero intentar que se vea como menos voluminosa. Para los pantalones utilizaremos mejor pantalones que sean rectos para que nos puedan aportar altura. Esto quiere decir que no sean ni demasiado anchos, porque si os fijáis, no sé si os pasa, cuando veis fotografías de los años 80-90, fotografías me refiero de hombres, y veis los trajes que llevaban, eran pantalones muy anchos. Y parece todo el mundo mucho más bajito. Y esto es por esto, porque cuanto más ancho es esa prenda, más corta parece. Sin embargo, cuanto más estrecho es algo, más largo parece. En el caso de la silueta redondeada, diríamos, bueno, pues entonces pongo un pantalón muy estrecho y se verá mucho más estilizado. Pero lo que comentábamos antes con la tipología femenina, tampoco me interesaría eso, porque estaría marcando de más esos volúmenes que en cierto modo quiero disimular. O sea que tiene que ser algo intermedio. Estaríamos hablando de unos pantalones rectos. Triangular invertida sería por supuesto, he hecho solo referencia a pantalones en las explicaciones de tipología masculina, pero que quede también constancia que por supuestísimo los hombres podrían llevar otras tipologías de prenda, como podrían ser faldas, faltaría más, lo que no es lo más habitual, y por eso las explicaciones siempre se centran en eso. Pero tomaríamos las mismas pautas que hemos ido viendo simplemente con esa aplicación para otro tipo de prenda. La tipología triangular invertida es aquella en la que tenemos los hombros mucho más desarrollados que la parte inferior, y es esa foto que veíamos de Henry Cavill en la que los hombros están como con hipertrofia, ¿no? Como de haber ido mucho al gimnasio y que esa parte se haya desarrollado muchísimo, muchísimo, y se ve una parte de arriba muy ancha y lo de abajo más estrecho. ¿Qué es lo que voy a querer hacer? Bueno, pues voy a querer intentar conseguir, ya me dice la lógica, intentar conseguir un poquito de volumen dentro de lo posible en la parte inferior para compensar eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Con pantalones que tengan bolsillos en los laterales, que lo hemos dicho también en la femenina, pantalones que sean estampados. Normalmente todo lo que es estampado hace que se vea ya de por sí más voluminoso, excepto si estamos hablando de un estampado de rayas verticales, como estábamos diciendo. Pero en general lo más habitual es que algo estampado haga que se vea más voluminoso que algo liso. Esa ya sería una pauta importante. Colores claros para la parte de abajo de los pantalones. Por contra, para las partes superiores utilizaríamos prendas que fueran de colores lisos, que fueran lisas, es decir, que no fueran estampadas y que fueran de colores oscuros. O sea, justo lo contrario de lo que hemos visto en la silueta, que es la opuesta. ¿Qué otras correcciones ópticas vamos a ver? En este caso sí que se centran más en las formas femeninas por nuestros propios atributos, por el hecho de tener pecho, ya nos pues genera otra serie de inestetismos, podríamos decir, que para los que podemos hacer uso de ciertas correcciones. O sea, que esta parte de aquí se centra un poquito más, aunque hay partes que se pueden aplicar también, como el tema del cuello, que ahora hablaremos. Bueno, centrándonos en el pecho, si tenemos un pecho que sea muy voluminoso, lo que vamos a hacer es utilizar prendas que o bien sean lisas o que si tienen un estampado no sea muy llamativo. Justo lo acababa de explicar. De por sí, la regla general, lo que me dice es que un estampado que sea muy llamativo ya me va a hacer que se vea con más volumen. También lo que intentaremos es utilizar accesorios que se sitúen en la parte superior, es decir, lo que os he dicho también hace un rato, que en lugar de llevar a lo mejor un collar que pudiese caer justo en la zona del pecho y me llevase la vista hacia ahí, que fuese un collar más corto que me desviase la atención hacia ese punto. Para un pecho pequeño, lo que vamos a intentar es aportar ópticamente volumen. No estoy hablando de push-ups, ni sujetadores con relleno, ni cosas de esas, no, porque ahí ya sí que estaríamos metiendo realmente algo físico con un relleno. No, estoy hablando de correcciones ópticas, que simplemente
con las prendas parezca que eso tiene más volumen, que es distinto de lo otro. ¿Qué podemos hacer en la utilización de escote caja, que es este que estáis viendo en Kate Moss? El escote caja es escote redondeado, pero mucho más cerrado, el que va en la base del cuello. Ese es el escote caja. También prendas que tengan cualquier tipo de decoración en esta parte superior del pecho, que tengan pliegues, fruncidos, volantes, fornituras, hemos dicho antes, lazos, capas, cualquier cosa que se os ocurra que genere más volumen en esta parte de aquí, va a sobresalir más y por tanto va a parecer que se tiene más pecho. Para brazos cortos, por eso os decía que aunque está centrado en lo femenino, aquí sí que hay partes que podemos aplicar a las tipologías masculinas. Lo que podemos hacer para intentar alargar ópticamente la longitud de esos brazos es utilizar prendas que no tengan mangas o una camisa sin mangas, una camiseta sin mangas, o que sean mangas montadas al hombro. ¿Esto qué quiere decir? Pues mangas, no sé, en la mía, por ejemplo, no sé si lo apreciáis, que no sé si lo veis. Mirad, mi manga, por ejemplo, empieza aquí. Entonces, esto no sería una manga montada al hombro, sino que ya el hombro está caído. Eso no sería lo que queríamos, porque para que me entendáis, yo ópticamente ya me estoy comiendo un trozo del brazo, con lo cual el trozo que me quedaría de manga se vería todavía más corto. Lo que quiero hacer es utilizar mangas que vayan montadas al hombro, es decir, que empiecen justo en lo que sería el hombro o incluso más hacia atrás, ¿vale? Espero que se entienda esto. Si tuviese unos brazos que fuesen largos y finos, querré hacer lo contrario. Querré intentar acortar, que parezca que esos brazos son más cortos. ¿Cómo lo haré? Podemos hacer pues lo que acabamos de decir, ¿no? También con una manga que tenga el hombro caído, que empiece más abajo y por tanto la manga ya sea más corta. Con mangas que sean acampanadas. Hemos dicho, todo lo que tiene más volumen hace parecer más corto. Pues si yo tengo una manga que se va acampanando, va a parecer que ese brazo es más corto. Mangas que sean anchas, mangas que tengan estampados, mangas que tengan estampados curvos, todo lo que hemos ido aplicando anteriormente lo podríamos incluir aquí. Y para brazos que sean gruesos, para intentar estrecharlos ópticamente, podríamos utilizar manga raglan, manga japonesa, manga murciélago y el uso de prendas superiores que tengan colores claros. Para cuello corto y ancho, lo que vamos a querer es prolongar, que parezca que ese cuello es más largo. ¿Cómo hago yo eso? Pues dando la sensación de que ese cuello continúa todavía más, que no se acaba aquí. ¿Qué utilizaré? Pues un escote en V, por ejemplo, o un escote que sea abierto, que sea un escote drapeado. Es decir, que fuera lo contrario a lo que yo llevo ahora mismo. Veis que a mí el escote me acaba aquí y se me ve lo que se me ve de cuello. Si yo quisiese que mi cuello pareciera más largo, pues necesitaría un escote que todavía me prolongase más esta zona del cuello, que se me viese más espacio y me diese más longitud a esa zona. ¿Qué voy a evitar entonces? Pues cuellos que puedan ser cuellos altos o cuellos muy cerrados. También hombreras que sean muy anchas. Si tengo unas hombreras muy anchas que suben mucho, va a hacer que mi cuello también se quede todavía mucho más corto. Caso opuesto, de cuello que sea muy largo y lo quiero acortar ópticamente. Pues todo lo contrario, podré utilizar o utilizaré cuellos que sean altos, cerrados, el uso de hombreras que sean muy altas y que entonces me contribuyan a que eso se me vea más corto, es decir, el caso opuesto. Con esto doy por finalizada la explicación y doy paso a vuestro turno de preguntas por si tenéis alguna duda o necesitáis que repita alguna de las diapositivas o queréis que veamos alguna de las fotos, lo que digáis. Las tipologías, a ver, ¿cuál exactamente de las tipologías? De mujer, vale. Voy a ello. ¿Esto de aquí? ¿Esto? Vale, las correcciones te refieres, ¿no? A las correcciones ópticas.
A esto me refiero. Supongo que es esto. Bueno, voy pasando. Si tenéis alguna duda mientras, voy pasando estas hojas que me ha pedido la compañera, me decís. Mientras tanto, os anoto que cuando hagáis los proyectos, los ejercicios en los que tenéis que poner fotos para hablar de las tipologías, pensad que tenemos que poder ver qué tipologías son. ¿Qué os recomiendo entonces? Que utilicéis fotos de, bueno, pues que o bien estén en ropa interior, o que estén en bikini, o que estén con ropa muy ajustada, porque si no es imposible saber qué tipología tiene y no tenemos forma de deciros está bien o está mal, porque no hay modo de contrarrestar esa información, de contrastar esa información, perdón. Vale, me decís, ¿cuáles son las medidas que clasifican cada cuerpo en su tipología? No hay unas medidas exactas, existe esa idea del 90-60-90 que sería el reloj de arena, pero es que realmente no es tanto las medidas numéricas. Puede haber una persona que tenga unas medidas mucho más grandes porque sea más alta, pero que tenga una tipología de reloj de arena, si luego eso está, existe un equilibrio entre el volumen de hombros, cintura y cadera, o sea que no es tanto el número, sino cómo esté eso proporcionado realmente. Antes de quedaros con números exactos, aunque luego en la teoría lo tenéis todo explicado con mucho más detalle, pero incluso sin necesidad de hacer eso, que por supuesto hay que hacerlo, insisto, pero a simple vista ya el ojo debéis entrenarlo para el detectar si una persona tiene una tipología u otra. Insisto, habrá tipologías en las que no estaréis del todo seguras. Pues yo a lo mejor puedo ver a alguien, sobre todo si va vestida, y ya por cómo va vestida ya puede ser que engañe un poco al ojo, que ya haya cierta corrección y yo pueda dudar entre si es triangular o es de reloj de arena. Pero ya me ubico más o menos, o veo una persona y ya sé perfectamente que tiene una tipología redondeada. Si no tiene la cintura marcada, tiene el vientre muy abultado, entonces ya sé que eso es una tipología redondeada y ya sabré que voy a querer evitar estampados llamativos, colores llamativos en esa parte, que no voy a querer marcar en exceso ni ponerle tampoco una prenda oversize. Entonces, ya hay ciertas cosas muy generales que tenéis que ir detectando. Podéis hacer ese ejercicio ya cuando vayáis por la calle, en el transporte público, donde sea ya, con disimulo, pero vais mirando a la gente para ir detectando esos distintos tipos de cuerpos, tanto masculinos como femeninos. De hombre también. Venga, pues voy a ir pasando. Hacéis las capturas si necesitáis. A ver qué me sale esto de aquí. Esta creo que se ha repetido. Vale. Bueno, pues si os parece, si no hay ninguna duda más, daremos por finalizada la clase. Creo que no hay ninguna. No, me parece que no hay ninguna pregunta más. Así que lo dicho, finalizamos la explicación y lo de siempre, cualquier duda que os surja concreta vuestra individual, mensaje por el campus y vemos lo que necesitéis. Muchísimas gracias.